Después de una semana, un fin de semana cargado de agua en vastas regiones del país, aquí estamos para hacer Info Federal por Telemax. Claro, de lunes a viernes, de 8 a 10 horas, Pato Borruchero y Fabián Miró, quienes habla en la conducción. Patricia, ¿cómo estás? Buen día. Hola Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días para vos, buenos días para todos los televidentes, todas aquellas personas que están del otro lado, como siempre decimos, nos van conociendo, nos van eligiendo y van, eligiendo también querer informarse, todo lo que tiene que ver con el campo lo pueden saber acá. Estamos de 8 a 10 todos los días y empezamos una nueva semana. Y aunque te parezca mentira, ya estamos a poquito de terminar febrero. Porque febrero es cortito, Fabián. Entre medio, el inicio lectivo, por supuesto, y un montón de cuestiones más que tienen que ver con este mes. Después se vendrá, ya terminando el mes, el fin de semana de carnaval, este feriado también largo. Bueno, estos 2 meses del año creo yo que han venido como colectivo lleno, ¿no? Sí, no, realmente muy, pero muy rápido se nos ha pasado, aparte de estrés calórico, varios días con calor realmente extremo, terrible, un soplete que quemó los cultivos, que bajó la condición corporal de los animales, que obligó a vender mucha hacienda. Y después, bueno, llegaron estas lluvias benditas, ¿no? En algunos casos tarde para algunos cultivos y para otros, bueno, un poquito reparador, como por ejemplo la soja de segunda y tantas otras economías regionales que podemos hablar a lo largo y a lo ancho del país. Aunque no en todo el país ha llovido, pero sí en vastas regiones. Yo estuve recorriendo parte de la provincia de Entre Ríos en estos días y me hablaban de que en Federal no había llovido mucho. Estuve también con Marquitos Dalmazo, que habló con nosotros los días pasados. Contándome un poquitito más en profundidad el tema de la citricultura. Seguramente la semana compartiremos una nota más bien productiva. En aquel entonces fue relacionada con los incendios, se quemaron 7.000 hectáreas en Federación, lo que pasó en El Bolsón, en Neuquén, en Corrientes, en distintos lugares. Hay tantas cosas para hablar, pero estos 2 meses se nos han ido realmente muy rápido. Exigen una mesa de concertación de precios en Misiones. Denuncian una crisis por la sobreoferta y la caída del valor de la hoja verde. Pidieron reunirse con el gobernador Hugo Pasalacqua. Si hay alguien que la está pasando muy mal, es el productor yerbatero. Gripe aviar, trabajo en territorio entre SENASA, Ministerios de Salud y de Producción. El sábado pasado el SENASA confirmó la detección de virus de influenza aviar H5 en aves de corrales silvestres en la zona rural de Tres Isletas, esto es Chaco, e impulsó una serie de recomendaciones preventivas. Defendieron la labor que realiza el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La mesa de las carnes resaltó las acciones del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Los matarifes habían planteado redefinir el rol del organismo y el esquema de financiamiento. Muy bien, bueno, vamos a arrancar, si te parece, Fabián, Dale. a desarrollar el primero de los títulos que tiene que ver con productores yerbateros. Exigen una mesa de concertación de precios en Misiones. Es así, la mesa asesora yerbatera solicitó al gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, la convocatoria urgente a una mesa de concertación de precios para la yerba mate debido a la crisis que atraviesa el sector. La falta de regulación y la caída de los precios tras la desregulación del Instituto Nacional de Yerba Mate pusieron en jaque a más de 35.000 familias productoras. El productor yerbatero Sergio de la Pierre, de Productores Autoconvocados, expresó su preocupación ante la situación. No podemos seguir soportando este nivel de incertidumbre. Necesitamos políticas activas que frenen la caída del precio y protejan a los pequeños productores. Según De la Pierre, la sobreoferta de hoja verde y la falta de acción del gobierno provincial generaron intranquilidad y un clima de violencia en aumento.
Desde la mesa asesora yerbatera remarcaron que el Ministerio del Agro y la Subsecretaría de Asuntos Yerbateros se habían comprometido en diciembre pasado a trabajar para garantizar un precio de 450 pesos por kilo de hoja verde puesto en secadero. Pero hasta el momento ni siquiera se volvió a hablar del tema. Recordemos que estaban cobrando 275 y 230, lo recuerdo porque lo dimos hace muy pocos días, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, De la Pierre contó que la situación en Misiones sigue igual que días atrás. Según detalló, las manifestaciones se concentran en San Pedro y San Vicente, donde predominan pequeños productores y trabajadores rurales. Ese grupo es mucho más unido que los productores de otros lugares de la provincia y por eso llevan adelante los cortes de ruta, señaló. En zonas de Misiones, donde actúan cooperativas, se diluyen las protestas. De la Pierre explicó que muchos productores trabajan con cooperativas que les pagan un precio más razonable, lo que reduce la voluntad de movilización. También señaló que en algunos secaderos de San Pedro la actividad está interrumpida por el temor de que los productores detengan los camiones y la mercadería se eche a perder. En San Pedro, la crisis del sector yerbatero se refleja en los valores que pagan los secaderos por la materia prima. Mientras que una cooperativa ofrece 275 pesos por kilo, otros establecimientos, lo que decía hace un ratito, ¿no?, llegan a pagar apenas 230, cifras muy por debajo del costo real de producción. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el valor mínimo necesario para cubrir los gastos no puede ser menor a 352 pesos por kilo, sin contar el margen de ganancia para el productor. La caída en los precios impacta no solo a los productores, sino a toda la cadena yerbatera, afectando especialmente a los cosecheros que ven comprometida su fuente de ingresos. Eso es lo que pasa hoy. Pero en muchas partes de la provincia aún no se arrancó con la actividad, concluyó. Vamos a hablar ahora sobre gripe aviar, trabajo en territorio entre SENASA, Ministerio de Salud y de Producción. El SENASA confirmó la detección de virus de influenza aviar H5 en aves de corral y silvestre en la zona rural de Tres Isletas, Chaco, en la jornada del pasado sábado. El Ministerio de Salud, conjuntamente con el Organismo Sanitario Nacional y la Cartera de Producción, efectuaron un abordaje en territorio en el área afectada. Se localizaron a los convivientes, se indagó acerca del estado de salud y del contacto con las aves y se determinó la toma de muestras de algunas personas, dando las primeras pruebas negativas. El estudio se seguirá realizando en las personas que tuvieron contacto estrecho con los animales de traspatio, en tanto que se puso en marcha el protocolo que se establece para estos casos. Explico brevemente, animales de traspatio se los denomina a los gallineros, a las aves de corral, los que no están en granjas avícolas. En las aves el virus, ¿sí?, de la influenza aviar se elimina a través de las heces y las secreciones respiratorias, motivo por el cual la enfermedad puede diseminarse de un establecimiento a otro a través de vehículos, equipos de protección individual, elementos y o herramientas de trabajo. Es altamente contagioso. Sí. Ahí está. Otra de las vías de transmisión del virus es por medio de contacto directo con las secreciones de las aves infectadas o indirecto a través de los piensos y el agua contaminada. Debido a su naturaleza resistente, el virus tiene la capacidad de sobrevivir en el medio ambiente durante largos periodos y a muy bajas temperaturas. Recomendaron algunas medidas para la prevención de la enfermedad. Por ejemplo, mantener a las aves en un lugar protegido, aislado de otros animales, de las personas y evitar el contacto, esto es muy difícil, sí, de las aves domésticas con aves silvestres, entre otras sugerencias. Seguimos, Fabián. Defendieron la labor que realiza el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La grieta, y no de la sequía precisamente, la grieta, una palabra muy común en la Argentina, esta vez llegó al sector cárnico. Los integrantes de la Mesa de las Carnes, compuesta por entidades que representan a los productores y la industria, defendieron la labor que realiza el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, conocido como IPCBA, luego de un cuestionamiento de los mataríferos sobre el rol de dicho ente. Según apuntaron en un comunicado, el instituto se solventa en su totalidad
por aportes que realiza el sector privado, productores y frigoríficos, y la conducción es realizada por representantes del sector privado. El sector privado impulsó la sanción de la ley de la constitución del IPCBA para tener un ente capaz de realizar los estudios técnicos que hacen a la actividad, como también para la promoción de la carne argentina en el mercado doméstico e internacional. Resaltó el comunicado firmado por la Mesa de las Carnes, que está integrado por los principales actores de las cadenas bovina, porcina, aviar y ovina. Por otro lado, y para despejar cualquier intencionalidad, aclararon que no es facultad del Poder Ejecutivo disponer sobre el futuro del ente. Por ley, es privativo solo del sector privado. Asimismo, informaron que la transparencia en su administración está asegurada por el control de la sindicatura y auditoría externa, ambos designados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Ahí la vemos precisamente a Karina Milei, al presidente del IPCBA. Creo que también está gente de la industria cárnica, Ursía, me parece. Sí, son, digamos, las máximas autoridades, y esto debe ser seguramente en Alemania o China, ¿no? Donde va el IPCBA. Va a todos lados, ¿no? La respuesta de la Mesa de las Carnes se produjo tras el planteo de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, CAMIA, con un comunicado que lanzaron para abrir el debate sobre la conveniencia de sostener el IPCBA bajo su actual esquema de financiamiento obligatorio. Y vamos a hablar ahora sobre la gestión de Axel Kicillof, porque aseguró que el campo pagará menos impuestos en este 2025. Bueno, estamos hablando del gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y Arba, precisamente, afirmó en un documento que durante este año los productores agropecuarios, Arba debe ser algo así como ATER en Entre Ríos y otros organismos en distintas provincias, ¿no? Sí, es un ente de recaudación, Arba. Exacto. Uy, cuando decís recaudación tiemblo. Pagarán menos en concepto de impuesto inmobiliario rural, consolidando, dice el informe, una tendencia que comenzó hace 5 años. La medida beneficiará a las 309.400 partidas rurales que tributan en la provincia de Buenos Aires. Esta afirmación, realizada en el comunicado de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, ARBA, provocará una polémica con el sector agropecuario, que denuncia todo lo contrario e incluso han comenzado a realizar asambleas, como es el caso de Chivilcoy, y demandas como lo es la de un grupo de productores autoconvocados en Azul por la supuesta suba del impuesto inmobiliario rural en territorio bonaerense. El organismo implementará un esquema de bonificaciones que incluye descuentos del 5% por buen cumplimiento y por primera vez una bonificación del 10% por pago anual anticipado, que podrá combinarse con otros beneficios. Los contribuyentes que opten por el débito automático obtendrán una reducción adicional del 5% por cuota. En este sentido, ARBA anunció que la primera cuota de 2025, con vencimiento el 8 de abril, mantendrá el mismo valor nominal que en 2024, lo que representa una significativa reducción en términos reales considerando el contexto inflacionario. El calendario continuará con vencimientos el 12 de junio, el 11 de septiembre y el 12 de noviembre. Esta decisión se enmarca en una política consistente que venimos aplicando desde el 2019. En términos reales, el impuesto inmobiliario rural fue un 16,5% menor en 2023 que en el último año de la gestión anterior, y seguiremos en esa línea, destacaron fuentes del gobierno provincial de Buenos Aires. Por este motivo, la justicia bonaerense rechazó definitivamente el amparo presentado por productores rurales de Azul que pretendían el recálculo del impuesto inmobiliario rural 2024. El fallo del Juzgado Civil y Comercial 4 de Azul desestimó los argumentos sobre presunta confiscatoriedad y ratificó la legalidad del esquema tributario vigente. Al respecto, Cristian Gerard, quien es director de ARBA, le puso color político a esta discusión. Lamentablemente, desde la oposición no hicieron uso político del tema, con el diputado libertario José Luis Esper y dirigentes del PRO llamando a la rebelión fiscal. En los hechos, lo único que lograron fue hacerles perder plata y tiempo a un grupo de productores, señaló. Además, destacó, finalmente lo que ocurrió fue que la justicia desechó la cautelar y resolvió el fondo. Dijo que no había ninguna ilegalidad en el proceso de emisión de impuestos y rechazó el planteo de los productores. Quédense tranquilos que ARBA está emitiendo los impuestos según establece la ley.
Vamos a hablar un poquito del precio del cremoso, queso, claro está, ¿no? Exhibe leves aumentos y la góndola distingue poco entre pymes, estos pequeños y medianos productores, y en grandes. Ahí están, vemos algunos precios que por ahí asustan. No es que esté caro, lo que pasa es que el poder adquisitivo, yo lo digo siempre, la plata nuestra no vale, o no alcanza, pasa por ahí. Los alimentos en general siguen su curso con un aumento del orden del 2,6%, impulsado en gran medida por los aumentos de la carne. Para el Centro de Almaceneros de Córdoba, una familia necesitó 1.305.587 pesos para no caer en la línea de pobreza. Bueno, es una mensura de la debilidad estructural de la demanda en Argentina, que va camino a repetir un consumo de lácteos en torno a los 170 litros equivalentes por habitante año, con una dispersión notable entre un décil superior que supera los 250 litros de consumo per cápita por año, mientras que anchas franjas de la población están en el borde o debajo de los 100 litros por habitante o año. Muy bien, en una recorrida por un supermercado se puede verificar que en la venta por producto trozado el precio por kilo del cremoso, por kilo, claro está, por unidad, es de 6.700 pesos. Esto estamos hablando en Córdoba, en otros lugares está un poquito más, te diría. Y hay que ver también la calidad del queso cremoso, ¿no? Porque uno lo ve, hay distintas que por ahí le falta todavía un tiempo para terminar precisamente su proceso y se complica, ¿no? En la venta por horma, el precio del cremoso por kilo es 6.400, un reporte que agrupa una docena de fábricas pymes de Córdoba cuenta que en puerta de fábrica en enero 2025 el aumento del queso cremoso estuvo por debajo del 2%, que la barra aumentó más de un 5% y que el sardo fresco apenas perforó el techo del 1% de aumento. Vanessa Ruiz, del Centro de Almaceneros de Córdoba, reveló que la inflación en enero alcanzó un 2,4%, ligeramente superior a la del mes anterior. El movimiento de los alimentos fue el principal impulsor de esta inflación, con un aumento del 2,6%. La canasta básica total se sitúa en 1.305.587 pesos para no caer bajo la línea de pobreza y 700.057 para la canasta básica alimentaria. Son montos realmente muy altos, expresó Ruiz. Según el mismo Ruiz, en la inflación se sitúa entre el 2% y el 2,5%, lo que es un poco más alto de lo esperado. Los alimentos de alta ponderación en la inflación, como carne, vacuna y lácteos, experimentaron aumentos significativos. Vamos a hablar sobre premios porque una científica del CONICET obtuvo el Premio Nobel del Medio Ambiente. Se trata de Sandra Díaz, quien obtuvo el Premio Tyler 2025, más conocido como el Premio Nobel del Medio Ambiente. Se trata de uno de los galardones ambientales más prestigiosos del mundo y el reconocimiento se debe a sus estudios que abordan la pérdida de biodiversidad y el impacto en las sociedades humanas. De esta manera, Díaz se convirtió en la primera mujer sudamericana en ser laureada. La investigadora cordobesa que forma parte del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, CONICET-U, Universidad Nacional de Córdoba, compartió el premio con el antropólogo brasileño-estadounidense Eduardo Brandisio. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad y las desigualdades están todas conectadas, sostuvieron ambos investigadores a través de las redes sociales del premio. Junto a su colega, Díaz recibirá la distinción el 10 de abril en la Universidad del Sur de California con un premio de $250.000. En el 2019, la ecóloga fue nombrada como una de las 10 personas más importantes por la revista Nature, quien la denominó como una guardiana de la biodiversidad. Ese año, la científica fue una de las coordinadoras de un estudio mundial que alertó que 1 millón de especies se están extinguiendo, y esto no tengo dudas, debido a la actividad humana. A lo largo de su recorrido como investigadora, la ecóloga se destacó por construir la primera base de datos cuantitativa global de diversidad funcional en plantas vasculares, conocida como el espectro global de forma y función de las plantas. Además, entre su obra se destacan conceptos como el tejido de la vida y las contribuciones de la naturaleza a las personas. Bien, en cuanto al tejido de la vida, Díaz se considera que todo el mundo viviente es una tela tejida o tapiz,
moldeado por la naturaleza a lo largo de millones de años y tejido en conjunto con los seres humanos. A su vez, en relación a las contribuciones de la naturaleza a las personas, sostiene que el valor no es absoluto, sino que depende del contexto social y de la perspectiva. En este aspecto, la mayoría de los elementos naturales tienen valores tanto positivos como negativos, determinados por quién los percibe y en qué circunstancias. Pero bueno, selección de borregas. Realizamos selección ovina cuando a un conjunto de ovejas y borregas le permitimos reproducirse y a otras no. La eficiencia reproductiva de la majada determina las posibilidades de selección. A continuación, algunos de los datos para esta selección. Vamos a escuchar al ingeniero zootecnista Tori Micoli, la ingeniera, investigadora. Ahí va. Si queremos hacer una adecuada selección de borregas, vamos a tener que trabajar fundamentalmente con dos cosas. Y esas dos cosas son transversales a todas las razas. Desde luego, vos vas a seguir en la línea de seleccionar caracteres fenotípicos e ir atrás de los caracteres de la raza que estés trabajando o la cruza, vos vas a mantener esa línea. Pero vas a hacer dos cosas que las vamos a hacer siempre. La primera, obviamente, te voy a hablar de los datos. Vamos a tratar de tener los datos del destete y nuestra primera selección va a ser con la cordera al destete. Sí, escuchaste bien, la cordera al destete. ¿Por qué? Porque vamos a elegir a las mejores desde ese momento. Para elegir nuestra reposición necesitamos entender que si nos quedamos con las corderas más desarrolladas y las más pesadas, las cabezas de parición, vamos a estar ganando kilos en el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de la recría. El tiempo donde la hembra va a hacer su desarrollo, va a llegar a la pubertad en un tiempo que queremos que llegue también, que sea normal para su cronología, su fisiología, y vamos a llegar también con un peso adecuado a su primera encarnerada. Y acá te voy a tirar un tip interesante. Ya está totalmente demostrado a nivel científico que ese piso de los 40 kilos que nos poníamos hace unos años ya no va más, porque va a depender mucho el peso a la primera encarnerada del tamaño adulto de tu hembra, ¿sí? Tenemos hembras que en algunas majadas son más pesadas, otras son más livianas, sobre todo en los rodeos de tambo, donde vemos más ovejas más pesadas, y vamos a manejar una relación entre el peso de la borrega al primer servicio y el peso de la hembra promedio adulta. Cuando esa relación está por encima del 70%, los índices reproductivos en borregas son los más altos, es más exitoso. Entonces ahí es donde nos vamos a fijar en el desarrollo. Vamos a hacer esas dos cosas. Vamos a hacer un seguimiento de la curva de ganancia de peso de las borregas desde el destete hasta que viene la encarnerada, y con ese peso a la encarnerada, si estamos en el rango aproximado de los 42 kilos hasta los 50, es donde vamos a tener los mayores índices de éxito. Esto no lo dice Tori Micoli, esto lo dicen ya los trabajos científicos que han demostrado que es más importante llegar con rangos de peso vivo que con un peso vivo fijo. Así que no te concentres tanto en los 40 kilos, vamos a mirar las dos cosas. Vamos a mirar su línea de ganancia de peso, su curva de crecimiento desde que la destetaste hasta la primera encarnerada, cómo vino esa curva, si tenemos puntos de caída, inflexiones y demás, o si vino así, y con qué peso estaría llegando a la primera encarnerada. Si crees que no llegaste, o mejor dicho, si vemos los datos y no está lista para encarnerar en su primer año de vida, entonces espera la borrega. Si es muy buena, preferible esperarla, porque tenés riesgos de poder arruinar una muy buena hembra. Y recuerda esto, la oveja es el motor en todo sistema de producción ovina. Todo arranca por la oveja. Así que no llevamos las dos cosas. Curva de crecimiento, tomamos esos datos, el peso al destete, peso previo a la primera encarnerada, vemos esa curva y obviamente nos manejamos con los rangos de peso. Y si no llegó con la edad, tampoco la adelantes. Necesitamos que haya también madurez fisiológica.